Empiezo a leer nuestros muertos. Primera parte 11. La despertó buen tirón en la pantorrilla derecha. Puto magnecio, dijo Mateo entre dientes mientras estiraba el talón y la bola de músculo. Se ablandaba un poco. Había dormido mal. Algo se le estaba excavando en la búsqueda de Armand Rocamora en el mundo de los negocios allí, como en todos los ámbitos, amigos y enemigos. No había esperado que todas las personas con las que hablar entonaran cánticos de alabanza, pero había pasado del entusiasmo desbordante de Yosa aquí no fuera. El mentor no quisiera hablar del proyecto y que Pérez incluso negará conocer a Armand. Se preguntaba si Noguera habría avisado a Pérez después de su llamada para decirle que si un periodista se ponía en contacto con él, no preguntiera por qué Armand los había usado y luego los había dejado fuera del proyecto, o algo los asustaba. En ambos casos, la reacción de Noguera habría tenido sentido, pero no la de Pérez, y que tenía que ver Susana Suñer con todo ello. Aquí se debía la cerrazón de la familia. 2 veces se había levantado de la cama para beber agua. Las dos había encendido los ojos de Lola clavados mientras se movía a tiendas en la oscuridad casi absoluta de la habitación. Pero ella no había dicho nada, tampoco cuando, antes de salir de casa, le subió el café. Las napolitanas y sus primeras pastillas.
la notaba algo extraña, pero iba limpia y mantenía sus rutinas. Esa mañana el nublado se aporrearía unas cuantas horas más mirando la puerta de la casa de Cristina Abreu. El GPS mostraba siempre la misma ubicación. Por supuesto, cabía la posibilidad de que la actriz no tomara el coche al salir, que quizás fuera a caminar por la zona, pero las personas que se mudan a urbanizaciones para salir de la ciudad, del ruido y de la contaminación, rara vez pasean una vez que descubren cuán anodino es el lugar al que han ido a vivir. No les quita más remedio que de todo. Remedio que de tornar a la ciudad de la que creyeron que querían huir, por lo que el novato había observado. Abreu no era muy aficionada ni a los paseos ni a los transportes públicos. Tampoco era madrugadora. A Mateo los padres de Armand lo esperaban en el despacho de la agencia de transportes. ¿Qué tienes?, preguntó Marta. Estaba más nerviosa que en su primer encuentro y visiblemente fatigada. Poco. De momento sigo sus pasos profesionales y me estoy haciendo una idea de su negocio. Me dijisteis que había gente que se opone a la iniciativa de Armand. ¿Es José Pérez uno de ellos? No, Pérez adora a Armand. Lo ha apoyado desde el principio. Los introdujo en los círculos económicos. Pues cuando hablé con él, me dijo que no sabía quién es Armand. Imposible, exclamó
el padre Armand nos le presentó en una cena de la Cámara de Comercio. Antes de que Madeo preguntara, Marta le dio una respuesta. Tiene miedo, lo han intimidado. ¿Quiénes? Los mismos de los que se será escondiendo Armand. Gente que ha visto como alguien venido de otra clase se ha metido en territorios que antes eran exclusivos de cierta élite económica. Son toda esa caterva de arrogantes, de prepotentes, que creen que esto les pertenece, que exhiben apellidos linajudos con prohombres en el árbol genealógico que tienen o tuvieron palacios, gente que ha estado siempre en el poder. Hay mucho dinero por miedo, y ahora que el proyecto está en marcha, aprenden de correcto a la intimidación para intentar dejarlo al margen. Pero su amigo Yosa empezó a debrigar Madeo. Es uno de ellos. Luego de nacimiento y herencia en Cataluña, el dinero viejo y la nobleza soterrada. Si lo tienes, fincan que te aceptan en sus círculos, pero a tus espaldas se ríen de ti porque no pertenecer a su clase, como si ellos no para matar, para intervino Rafael. Creo que Madeo ya lo ha entendido, pero es que esta gente es peligrosa. Son mafiosos
no la contradijo. Marta necesitaba soltar sus temores en un helado que era una mezcla de rigor social y trepa conspiratoria. Era como comprensible. Había algo turbio en el asunto, si bien él no creía que fuera lo que ella suponía. Todavía no he podido hablar con él, pero me ha llegado un nombre que podría. ¿Cuál? Preguntó ella ansiosa. Gabriel Saverer, constructor. ¿Lo conocéis? No, no lo conocían. Para no integrarlos, no les explico que sus primeras averiguaciones al respecto habían dado como resultado que se encontraba al frente de un complejo entramado de negocios con ramificaciones en narcotráfico y blanqueo de dinero en la Costa del Sol. Gente tan poderosa como impune, gente con la que era mejor no enemistarse. En lugar de eso, renovó su promesa de encontrar a su hijo. Al salir del destino de transportes, pero percibió un movimiento extraño que se interrumpió abruptamente, como sorprendido por su aparición. En la acera de enfrente, alguien se ocultaba entre los pares virados en la entrada de una empresa de electrodomésticos. ¿Lo estaban siguiendo? No, dijo tras lucir que lo había notado. Se puso el casco y se marchó en la modo de camino hasta WHO. No logró distinguirse algún vehículo lo seguía. El tráfico de la mañana en Barcelona es demasiado tenso. Los movimientos bruscos que veía por el retrovisor obedecían más bien a los impulsos de
predadores o defensivos de los conductores marinales, ventaja para su perseguidor. Y si quien lo vigilaba era alguien de la propia agencia, se habían percatado de que estaba trabajando bajo mano, mientras él se preguntaba por qué no lo hacían socio. Tal vez ellos estaban pensando cómo quitárselo de encima. Era más caro que los nopales a los que contrataban por libre. Deshecho solo en parte la sospecha. No tenían motivos para desconfiar de él desde que trabajaba en WHO. Había sido siempre correcto y cumplidor, desapasionado, tal vez, pero profesional. No era nadie de WHO. Tenía que ver con la búsqueda de Armand. Abarcó la moto en su lugar habitual en Francesco Macia y se dirigió a la agencia con el casco colgando del brazo. No era necesario, teniendo baúl, pero su reflejo en los escaparates de las tiendas lo hacía sentir más joven. Esa mañana miraba de ojo buscando la confirmación de que lo seguían, algo que delatará a su perseguidor. Si a esa hora, con las tiendas todavía cerradas, había alguien que se movía desacompasadamente entre el paso acelerado de los peatones camino de la oficina y los sin techo aún inmóviles, porque faltaba una hora para que los echaran de los portales donde habían pasado la noche. Encendió un cigarrillo antes de entrar en la agencia y fingió fumar distraídamente mientras miraba el móvil. No te veo, pero estás ahí, ¿o no? O quizás no eran más que imaginaciones suyas. No, estaba seguro de que alguien lo observaba al salir de Transbosques, pero eso significaba que se trataba de alguien que estaba vigilando la
empresa. Alguien que también estaba buscando a Armand. Si ahora lo seguía a él, era porque debía de saber que estaba investigando sobre su paradero, de modo que lo más probable fuera que trabajase para alguna de las personas con las que había hablado. De momento Yosa no fuera y Pérez, lo que significaba además que sabían quién era. Abajo él se carrió en una papelera el dibujo de las hojas de platanero en el pavimento de la diagonal. Despertaba en él una ternura que inhibía su gusto, su gesto de hombre duro de aplastar la corilla con el sábado. Saltó al vertedero y subió a pie, lo cual no era una sorpresa para el guatemalteca, ya que lo hacía siempre. Al llegar a la recepción, se asomó a la ventana que daba a la calle. Buscaba a alguien inmóvil, como acecho en el incesante ir y venir de la avenida. ¿Qué tal? ¿Mareo? ¿Todo bien? La vez de Oleza a su espalda lo sobresaltó. Parecía también recién llegado a la agencia. Oleza era de los de ascensor. ¿Todo bien? Que quería ser activo con sus constantes apariciones, tenía que tranquilizarse. Unos padres asustados no necesitan a un detective paranoico. Pero lo suyo no era paranoia. El perseguidor era real. ¿En qué se habría medido Armand? ¿Lo Camora? ¿Con quién? Si hubiera llevado un diario o hubiera pilotado una nave espacial, no la habría anotado. Primer día siguiendo a mi padre, lo que no era cierto.
pues ya había ido tras él hacía años, cuando ella era adolescente y necesitaba saber a dónde iba su padre cuando abandonaba la casa durante horas. Lo había seguido varios días, yendo a cines, parques, bares donde se sentaba a leer el periódico, siempre solo. Él jamás se dio cuenta, seguramente porque no podía imaginarse cómo ahora que se propia hija lo estuviera vigilando. Ella dijo de hacerlo cuando entendió que su padre se tomaba esos desvíos para soportar las crisis de su madre. Necesitaba alejarse para poner fuerzas, aunque los problemas de su madre habían tomado las riendas de su vida y las de toda la familia. Su padre tan solo aceptó 2 veces que la internaran en una clínica psiquiátrica. Estaba seguía empeñado en ocuparse de todo en ciudad a su manera, de esa mente tan brillante como enferma. Ahora, tantos años después, Nora volvía a vigilar a su padre. Para ello se había pedido una semana libre en la academia, un asunto familiar urgente. Le había dicho a la directora, una mujer en la cuarentena en cuyo rostro se turnaban, según la luz y el ángulo. El entusiasmo indestructible y el agonamiento perenne de la profesión podría haberle presentado una baja médica. No le habría costado conseguirla, pero había seguido a suficientes personas con falsas bajas laborales como para saber que son un imán para encuentros no deseados. Además, sabía también por experiencia que las medias verdades son siempre más seguras. Sí, tiene que ser. A la
directora le costaba prescindir de alguien como ella, que tenía a los alumnos a raya. Veré quién puede sustituirte. Espero que no sea muy grave. Eso espero yo también. Familiar muy cercano, ya que la directora le concedía los días sin ponerle más trabas que la mala conciencia. Ella podía concederle un poco más de información. Mi padre y mi madre no puede hacerse cargo porque está dedicada hasta aquí. Todo lo que añadiera entraba ya en el territorio de la mentira. Le habría gustado verle la cara si le hubiera dicho: pues mira, es que mi madre me ha pedido que siga a mi padre, quien, para más señal, es detective y de los buenos. Justo lo que estaba haciendo, ir tras los pasos de su padre, aunque no desde que había salido de la casa en Saint-Andreu. En el barrio la habría descubierto con facilidad. Nora se había apostado en una cafetería en la acera opuesta a la agencia WHO. La distancia era considerable, pero segura para ella. Así había visto que su padre, tras aparcar la moto en la plaza, se había fumado un cigarrillo en la puerta de la agencia. También que alguien más lo estaba siguiendo.